Bienvenido, bienvenida a otro episodio de Escribiendo su palabra verso a verso, donde estamos leyendo la Biblia juntos, verso a verso y sin prisa, esta vez en Salmos 66, versículos 18 al 20. Y seguimos en nuestra semana sobre la oración con un texto muy profundo hoy, porque responde a una pregunta que en algún momento todos hemos hecho, que es: ¿Dios realmente me escucha? Escucha cuando oro con fe, pero también cuando oro cansada. Me escucha cuando oro sin palabras bonitas, cuando oro en medio de las dudas. Y yo creo que el salmo de hoy pues, nos viene bien como una respuesta muy honesta y también como una invitación a entender que la oración simplemente es ser honesto con Dios. Y bueno, para que tengamos un poco de contexto, los salmos son oraciones cantadas, son palabras que nacen de la vida real. Pues hay algunos que hablan de la gratitud, otros del miedo, del arrepentimiento, de la alegría, de la angustia, y por eso conectan mucho con nosotros, porque no intentan maquillar la realidad del ser humano, sino que conectan muy bien con nuestro corazón, porque todos pasamos por ese tipo de situaciones, ¿no? Y en esta ocasión el Salmo dice: si hubiera guardado pecado en mi corazón, el Señor no me habría escuchado. Pero Dios sí me ha escuchado, ha atendido a mi voz suplicante. Bendito sea Dios que no rechazó mi oración ni me negó su gran amor. Si hubiera guardado pecado en mi corazón, este versículo empieza con una frase seria, porque guardar pecado es algo que suena muy grave, pero no significa simplemente fallar. Fallar, está claro que todos fallamos, pero aquí el salmista habla de algo más profundo que se refiere seguramente a sostener ese pecado, alimentarlo, defenderlo incluso, ¿no? En lugar de intentar, pues, apaciguarlo. Y eso se refiere entonces a no cuando la persona cae, sino que decide quedarse ahí sin abrirse al cambio, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es guardar pecado? Guardar es esconder, proteger, mantener dentro, y ese pecado pues puede ser una mentira que sostenemos durante mucho tiempo, puede ser una doble vida, puede ser un resentimiento que no quiero soltar, puede ser orgullo que no dejo que Dios toque, puede ser una actitud que justifico siempre, o una relación o un hábito destructivo que no quiero entregar a Dios. Y el salmista está diciendo una verdad muy fuerte, que es que la oración no se bloquea por la fragilidad de la persona, sino que se bloquea cuando el corazón se cierra. Es decir, todos esos problemas no son el problema en sí, sino que el problema está en cuando yo decido esconder esa fragilidad y cerrarme. Y eso no es para traer culpa, ni mucho menos, sino que la Biblia está llena de personas que oran en medio de su imperfección y Dios los escucha. Lo que este texto nos enseña es que Dios no busca oraciones impecables, sino que busca corazones abiertos. Justamente, un salmista muy conocido, que es David, pues tiene muchísimos errores clasificados en la Biblia o escritos ahí en la Biblia, ¿no? Y a pesar de todo, siempre vuelve con el corazón abierto a Dios, en oración y en ruego y con todos estos salmos. Y a veces la oración es más poderosa cuando no es una petición, sino cuando lo que estamos haciendo es rendirnos ante Dios. Y es curioso porque la continuación de la frase que hemos leído: si yo tuviese pecado en mi corazón, el Señor no me habría escuchado. Es una continuación muy dura. Pero creo que también a la vez hay mucha sabiduría en eso, no porque Dios sea caprichoso, se enfada con nosotros y entonces ya no me quiere responder, digamos, sino que es incoherente en nuestro interior orar si no hemos decidido abrir nuestro corazón a Dios. Es decir, si lo que yo quiero es que Dios me responda, pero no quiero escuchar a Dios, pues algo está fallando, ¿no? Porque la oración no es un monólogo en el que yo digo lo que me da la gana y ya está, sino que es una relación. Pero continúa diciendo: pero Dios sí me ha escuchado, y ese pero es muy bonito. Ahí el salmista pasa pues de examinar su corazón, digamos, a tener una certeza, que es que Dios sí que le escuchó. Yo creo que es algo que todos necesitamos recordar sobre la oración, que Dios no es indiferente a lo que le decimos, ni es un Dios frío, ni es un Dios que está lejos del que le busca.
Dios, como dice el Salmo, ha atendido a mi voz suplicante. Atender no es solamente oír, es que atender es prestar atención, es inclinarse para oír mejor, y entiendo también que es responder desde el amor. Y fíjate que dice el salmista, mi voz suplicante. No habla para nada de una oración perfecta, sino que habla pues de una oración desde la necesidad, desde la súplica, cuando las súplicas surgen realmente cuando ya no estás actuando y fingiendo que eres otra persona, sino que estás siendo completamente real. Así que de esa oración que nace de la súplica y en la que somos honestos y en la que entendemos que lo primero que necesitamos hacer es abrir nuestro corazón, lo que surge es adoración. Porque lo que dice el verso 20 es: bendito sea Dios que no rechazó mi oración ni me negó su gran amor. Estas palabras son preciosas realmente. Y en los salmos, cuando vemos otros salmos así también de adoración, como serían estas palabras, siempre es porque el salmista ha experimentado algo en concreto que le ha hecho pues querer, digamos, compartirlo con los demás y tener esa sensibilidad de adorar a Dios pues en respuesta a lo que sea que ha experimentado, ¿no? Y esto me hace pensar que si esta es la sensación que les surge después de haber orado, es porque orar no es solo una teoría, sino que es una realidad que vivimos y que experimentamos y que nos hace responder de una forma o de otra. Y en este caso, esta persona le hizo responder desde la adoración. Y lo que él, digamos, alaba a Dios, o por lo que él alaba a Dios, es porque no rechazó su oración. Eso me parece precioso. Muchas veces sentimos que Dios nos rechaza por cómo hemos llegado, con las dudas, con el pasado, con las incoherencias que pueden haber en nuestra vida, pero este versículo nos recuerda que Dios siempre recibe la oración sincera, no la oración teatral, ni la oración con las palabras más bonitas, sino la oración verdadera. Y no nos niega su amor, que este es el fundamento de todo, ¿no? El amor. La oración se sostiene justamente en el carácter de Dios, que ya vimos pues hace unas semanas, que era el amor. No oramos porque nosotros seamos fuertes, oramos porque Dios es bueno. Y ese gran amor es firme, es constante y es fiel. Así que quédate con estas dos verdades, que es que Dios te escucha y que la oración florece cuando el corazón está abierto. No es una técnica para cambiar los resultados del juego, sino que es el lugar de encuentro con Dios. Y a veces el cambio más grande va a ocurrir justamente dentro de nosotros, y puede ser que nos surja esa actitud de adoración a Dios, de alabarle. Y si te surge eso, adelante, compártela con todos. Y nada, que esta palabra te acompañe hoy, que puedas orar con un corazón abierto, que puedas descansar en la certeza de que Dios no solamente te oye, sino que te atiende, que me ha gustado mucho esa palabra. Y nos encontramos mañana con otro verso a verso.